La tabla periódica de elementos químicos es conocida en todo el mundo y constituye la base de la química moderna. Pero, ¿conoces la historia de su creación? En 1869, un científico enciclopedista ruso descubrió la ley periódica y en 1871 la llevó a la forma gráfica tradicional que todo estudiante conoce ahora. Ese científico se llama Dmitri Ivanovich Mendeleev. El secreto más importante del principal descubrimiento de Dmitri Ivanovich Mendeleev es conocido por muy pocas personas. No hablaremos sobre cómo este descubrimiento ha cambiado el mundo moderno, pero vamos a descubrir el secreto de la falsificación de la tabla química principal de todos los tiempos y pueblos. En enero de 1904, la Gaceta de Petersburgo número 5, con motivo del cumpleaños 70 de Dmitri Ivanovich Mendeleev, publicó una entrevista con él. Cuando se le preguntó en qué investigaciones científicas estaba inmerso actualmente, el científico respondió: están dirigidas exclusivamente a confirmar la teoría, o mejor dicho, intentar comprender la química del éter mundial que expuse el año pasado. ¿Qué es esta teoría de la que sabemos tan poco? Mendeleev completó su trabajo, un intento de comprensión química del éter mundial, en octubre de 1902 y lo publicó en enero de 1903 en la revista Boletín y Biblioteca de Autoeducación. En mayo de 1904, en una carta al célebre astrónomo Simon Newcomb, dijo que en un futuro próximo iba a escribir un artículo sobre las ideas modernas acerca de la complejidad de los elementos químicos y sobre los electrones. La complejidad de los elementos químicos y de los electrones es comprensible para el lector moderno, pero el mundo del éter, a estas alturas hasta los escolares saben que esta idea ha sido descartada por la ciencia debido a su completo atraso. Por esto, probablemente una de las últimas obras de Mendeleev es muy poco comentada. En muchas bibliotecas científicas y pedagógicas, a las obras de Mendeleev en varios volúmenes les falta el volumen 2, que contiene el capítulo Intento de comprensión química del éter mundial. Da la impresión de que esta obra se aleja deliberadamente del legado del científico. Y esta teoría de hecho fue alimentada por Mendeleev durante la mayor parte de su vida creativa. Cuanto más tenía que pensar en la naturaleza de los elementos químicos, más me desviaba tanto de la concepción clásica de la materia primaria como de la esperanza de alcanzar la deseada comprensión de la naturaleza de los elementos mediante el estudio de los fenómenos eléctricos y luminosos, y cada vez era más consciente de que tarde o temprano debía tener una concepción más realista de la masa y del éter que la actual. 2 años después del descubrimiento del sistema periódico, Mendeleev aún no tenía 40 años. En una reimpresión de los fundamentos de la química de su mano, junto al símbolo del hidrógeno, una inscripción que puede descifrarse así: el éter es millones de veces más ligero que todos. Al parecer, el éter le parecía a Mendeleev el elemento químico más ligero. Desde los años 70 tengo una pregunta persistente: ¿qué es el éter en el sentido químico? Está estrechamente relacionado con el sistema periódico de elementos y despertó en mí, pero solo ahora me atrevo a hablar de ello. La definición clásica del éter hace hincapié en la homogeneidad o la continuidad, pero el éter del que hablaba Mendeleev, por el contrario, está formado por elementos, es heterogéneo, tiene una estructura. El desarrollo detallado del concepto químico del éter mundial comenzó con el descubrimiento de los gases inertes. Mendeleev había predicho muchos elementos nuevos, pero los gases inertes eran inesperados incluso para él. No aceptó inmediatamente este descubrimiento, no sin una lucha interna, y discrepó con la mayoría de los químicos sobre la ubicación de los gases nobles en el sistema periódico. ¿Dónde deben ubicarse? Los químicos modernos, sin dudarlo, dirían, por supuesto, en el grupo 8. Pero Mendeleev insistió categóricamente en la existencia del grupo 0. Los gases nobles eran tan diferentes del resto de los elementos que su lugar estaba en los márgenes del sistema. Parecía no haber diferencia entre que estuvieran en el lado derecho, grupo 8, o en el izquierdo, grupo 0. Esto nos parece bastante irrelevante, sobre todo para aquella época, en la que no conocían la estructura electrónica de los átomos. Mendeleev pensaba de forma diferente. Poner los gases nobles a la derecha significa obtener toda una serie de vacíos entre el hidrógeno y el helio. Fue un reto buscar nuevos elementos entre el hidrógeno y el helio. Quizás exista un halógeno más ligero que el flúor. Mendeleev admitió la posibilidad de tal halógeno, suponiendo que el helio esté efectivamente en el grupo 8. U otros elementos ligeros entre el hidrógeno y el helio no existen, por lo que el lugar de los gases nobles está a la izquierda. Además, su valencia es más probable que sea 0 que 8, y la relación cuantitativa de los pesos atómicos señala inequívocamente la posición de los gases nobles a la izquierda, al principio de cada fila. Esta posición de los análogos del argón en el grupo 0 es una consecuencia estrictamente lógica de la comprensión de la ley periódica, afirmó Mendeleev. Queda claro por qué Mendeleev insistió en la existencia del grupo 0, y de ahí su búsqueda de un elemento más ligero que el hidrógeno, cuya existencia había ponderado durante mucho tiempo. Nunca se me ocurrió que el hidrógeno debía iniciar una serie de elementos. Privar al hidrógeno de la posición de partida que ha ocupado durante mucho tiempo y hacerle esperar elementos con un peso atómico aún menor que el del hidrógeno es lo que siempre he creído.
Estos son los pensamientos más íntimos del científico que ocultó hasta que se estableció finalmente la ley periódica. Ahora, cuando ha quedado fuera de toda duda que antes del grupo 1, en el que hay que situar al hidrógeno, existe el grupo 0, cuyos representantes tienen pesos atómicos inferiores a los de los elementos del grupo 1, me parece imposible negar la existencia de elementos más ligeros que el hidrógeno, escribió Mendeleev. En la ley que descubrió, Mendeleev intenta comprender la naturaleza de la masa como característica básica de la materia desde el punto de vista físico. Aclarando la base física de la gravitación, tampoco sabemos cuánto esfuerzo y tiempo dedicó a este problema, que está estrechamente relacionada con el concepto del éter mundial como medio transmisor. Busca el elemento más ligero. Sin embargo, los resultados de sus experimentos en la década de 1870, que se redujeron a demostrar que el éter es la suma de los gases enrarecidos, no satisficieron a Mendeleev. Durante un tiempo dejó de investigar en esta dirección y no escribió en ningún sitio, pero nunca pareció olvidarse de ello. Al final de su vida, en busca de una respuesta a las cuestiones relativas a las propiedades profundas de la materia, volvió a recurrir al éter mundial, con cuya ayuda intentó penetrar en la naturaleza del concepto básico de la ciencia natural, la masa, así como dar explicaciones a los nuevos descubrimientos y sobre todo a la radioactividad. La idea principal de Mendeleev es la siguiente: no se puede lograr una verdadera comprensión del éter ignorando su química y no considerándolo una sustancia elemental, y las sustancias elementales son ahora inconcebibles sin someterlas a la ley periódica. Al describir el éter mundial, Mendeleev lo considera, en primer lugar, el más ligero de todos sus elementos tanto en densidad como en peso atómico. En segundo lugar, el gas que se mueve más rápidamente. En tercer lugar, el menos capaz de formar con cualquier otro átomo a partícula de ciertos compuestos estables, y en cuarto lugar, un elemento extendido y omnipresente en todas partes. El elemento X obtiene su lugar en el sistema periódico en el período cero del grupo 0 como el análogo más ligero de los gases nobles. Mendeleev llama a este elemento newtonium. Además, Mendeleev permitió la existencia de otro elemento más ligero que el hidrógeno, el elemento I, el coronium. Al mismo tiempo, Mendeleev subrayó repetidamente la hipotética existencia de los elementos X e Y y no los incluyó en las tablas de elementos de las ediciones 7 y 8 de los fundamentos de la química. A finales del siglo XX, no solo Mendeleev, sino también muchos físicos y químicos creían en la existencia del éter. Sin embargo, después de que Albert Einstein creara la teoría especial y general de la relatividad, estos desarrollos se redujeron deliberadamente. En general, se acepta que en la década de 1930 el problema del éter ya no existía y que la cuestión de los elementos más ligeros que el hidrógeno desapareció por sí sola. De hecho, los conceptos científicos fundamentales fueron distorsionados deliberadamente. El principal objetivo de las enseñanzas de Einstein era bloquear el acceso de la humanidad a las fuentes naturales de energía que el estudio de las propiedades del éter mundial había abierto. Si tenía éxito en esta misión, el mundo de atrás, los amos del dinero y la oligarquía financiera estaban perdiendo poder en este mundo, especialmente en la retrospectiva de aquellos años. Los Rockefeller hicieron una fortuna inimaginable, mayor que el presupuesto de los Estados Unidos con la especulación del petróleo, y perder el papel que el petróleo entonces y ahora tiene en el mundo, el papel del oro negro, la sangre de la economía mundial, no les inspiraba. Tampoco se inspiró en los otros oligarcas, los reyes del carbón y del acero. Así, el magnate financiero Morgan dejó de financiar instantáneamente los experimentos de Nikola Tesla cuando éste se acercó a la transmisión inalámbrica de energía y a la extracción de energía de la nada, del éter del mundo. Después, el propietario de la enorme cantidad de soluciones técnicas puestas en práctica no fue apoyado financieramente por nadie. La solidaridad entre los que se habían autoproclamado gobernantes del mundo era absoluta. Por eso se hizo la distracción llamada Teoría Especial de la Relatividad contra la humanidad, y uno de los episodios de esa distracción fue la falsificación de la tabla de Mendeleev. La tarea de la gravitación y de toda la industria energética no pueden resolverse de forma realista sin una verdadera comprensión del éter como medio mundial que transmite energía a través de la distancia. No se puede lograr una verdadera comprensión del éter ignorando su química y no considerándolo como una sustancia elemental. Pronto publicaremos en nuestro canal un reportaje en profundidad sobre ese tema, por lo que te recomendamos activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en otra edición de Sedición.